Bien, amigos, a veces uno tiene que auxiliarse de personas que tienen experiencias vividas sin importar el grado académico de esas personas. Me estoy refiriendo a que estamos atravesando no una época única, sino una época diferente. El doctor del Castillo, Machi, el doctor Hanna, Félix, Terrero, nos ayudan a Carlos y a mí a realizar este programa. Y realmente, cuando uno escarba mucho, a veces encuentra situaciones que nos preocupan mucho. Y lo digo porque nosotros tenemos experiencia que no la hemos leído, sino que la hemos vivido. Hay mucha gente que olvida experiencias. Otras, hay cosas que tú no te explicas. ¿Cómo tú las recuerdas? Creo que en el año 45 nosotros vivíamos en el Cercado y mi madre venía a la capital a ver a su papá. Nos traía un niño de 5 años y yo recuerdo perfectamente que en un recorrido por la calle Mercedes doblamos en la calle Sánchez y vimos un gentío, casi esquina Sánchez con Mercedes. Mi mamá preguntó, dice, es que murió uno de los Enríquez. Y recientemente vi una tarja que decía, ¿a qué vivió y murió Federico Enríquez y Carvajal? Y yo te digo que yo recuerdo ese episodio, naturalmente. Ajá. Eso solo. Y lo digo porque si tú tomas de ahí, de cosas que tú recuerdes o no recuerdes, son muchas las vivencias que uno tiene, pero ya cuando es el año 1950, 60, matan a Trujillo, entonces ya tú te acuerdas de todo. Sí. Y una de las grandes frustraciones que nosotros tuvimos fue que, llevado por la prensa y por los amigos de uno, Balaguer gobernó 12 años, era un gobierno malo, porque no se respetaron los derechos humanos, porque no había un director de telecomunicaciones que cerraba programas de radio, y porque se hicieron 300 millonarios. Pero cuando desaparece Balaguer y vuelve en el 86, nos dice, ¿y qué pasó que el malo volvió? Y es que los que lo sustituyeron no llenaron las expectativas, y de eso es lo que quisiéramos nosotros. Doctor, cuando tú tienes un Antonio Guzmán, que yo creo que es el gobierno, uno de los gobiernos que hemos tenido más limpios desde el punto de vista de administración pública, pero con muchísimas limitaciones, porque sustituir a Balaguer no era fácil, sobre todo con la presión de partido. Guzmán tenía más presión de partido que la que tiene Luis ahora, mucho más presión de partido. Tenía un vicepresidente que entendía que él iba a manejar la presidencia de la República porque él era más preparado. Guzmán, Jacobo se creyó eso y lo mandaron a corte por eso. Pero la gran frustración fue el doctor Salvador Jorge Blanco, un jurista con una hoja de lucha muy bonita. Terminó en la cárcel
Y esas son de las cosas que uno no debe entusiasmarse mucho. ¿Cuál es el arquetipo de gobernante que uno quisiera? El que no es el que resuelva todo, es el que resuelva parte, que cuando salga dice, bueno, lo mío fue positivo. Porque es muy duro cuando un gobernante dice, eso es imposible de cambiar. La corrupción se detiene a la puerta de mi despacho. Es inexorable. Yo prefiero ayudar a mi familia a que mi familia se conviertan en ladrones, pero prefiero que nombrarlo a todos, nepotismo antes que... Todas estas cosas se pueden alegar, pero el gran problema es esta administración. Todo eso es para traerlo aquí. Un presidente que no necesita riqueza, que ya consiguió que nadie de su familia tenga el poder, pero tiene un partido que le exige. Y el partido que lo va a sustituir no va a poner la gente del PRM, va a poner la gente de su partido. Y en cierta forma, la política es para eso. Entonces, ¿cuál es el programa mínimo que él debe hacer para que uno lo recuerde? Yo creo que debido a la crisis y a la imposibilidad de realizar cosas, él debe optar por un nuevo periodo y que su partido debe entenderlo. Pero, ¿cuál es el mínimo de acciones que debe llevar a cabo Luis Abinader? Pero no es para tener contento a nadie, porque aquí se sabe que el único que está contento es el que está ganando cuarto. Y la política se ha convertido en eso. Es el único motivo que pone, que hace que un gobierno sea calificado como bueno. El que ponga bien a su gente, porque también se da el caso que lo ponen a trabajar y no están en el cargo que quieren. Bueno, lo primero es lo que usted decía con respecto a Balaguer, porque usted tiene a un presidente que juzgarlo en función de las circunstancias. Si usted compara la realidad de América Latina en aquellos tiempos, usted se va a dar cuenta de que República Dominicana era una especie de oasis. ¿Por qué? Porque América Latina estaba repleta de dictaduras. Y nosotros teníamos... Hasta Fidel Castro se lo dijo. Y Fidel Castro les reconoció a Balaguer muchos méritos. Incluso en un momento determinado, porque Balaguer era un hombre que se manejaba con bastante independencia. Con mucha independencia. En un momento determinado él entendió que no le convenía que arrasaran con la dictadura de Fidel Castro y le dio algún apoyo. En un momento él entendió que no convenía. No hizo relaciones, pero le hizo apertura. Exacto. Y le dio cierto apoyo. Y eso está documentado por ahí. En un momento en el que tenía Cuba serios problemas de abastecimiento de combustible. Y el caso, por ejemplo, de Haití. Balaguer siempre tuvo una política independiente con respecto a Haití. Yo creo que él se manejó con... Pero ese no es el tema que usted plantea. Yo creo que los políticos a veces tienen que hacer muchas cosas con las que no están de acuerdo para poder mantener la vigencia y para poder ganar elecciones. Esa es una cosa que yo estoy esperando, por ejemplo. ¿Cómo se va a manejar el PRM para ganar las elecciones? Porque para usted ganar las elecciones usted tiene que sumar. Aquí estamos en un sistema clientelista y todos los partidos políticos abrevan en esa agua, todos los partidos. Pero mira, ahí hay una nota, doctor. Todos los días el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo anuncian nuevos miembros que están juramentando. Entonces yo me pregunto, ¿y de dónde se están alimentando? ¿Por qué perdió Danilo Medina las elecciones después del primer periodo de Leonel, cuando el PLD había hecho realmente un buen gobierno? Porque Leonel no se sumó. Y porque Leonel entendió, primero, que no había que reformar. Él quería volver. Quería volver, eso es verdad, quería volver, pero él realmente hizo un esfuerzo por respetar ciertas normas, no quiso reformar la Constitución. Al PLD le pusieron come solo.
Sí. ¿Y por qué le pusieron come solo? Porque sencillamente trataron de manejar, de mantener cierta distancia con el clientelismo y pagó caro por eso. Pagó caro por eso. Entonces, para usted ganar elecciones muchas veces tiene que apelar a los viejos métodos. Y esas son cosas que uno ahora, si Luis Abinader, por ejemplo, sienta cátedra en ese sentido, República Dominicana pudiera dar un salto. Si se demuestra aquí realmente que la intención es acabar con el clientelismo, porque no es solo usted hacer un expediente contra un corrupto, es desmontar un sistema clientelista que nosotros tenemos desde hace muchísimo tiempo. Tocaste el tema. ¿En qué se debe basar una buena gestión para volver, para repetir? En trancar a toda la oposición corrupta que puede hacer daño, porque eso está probado. Tú persiguiendo al PLD lo anula. Pero no es hacer una buena gestión. Si usted le garantiza a la gente estabilidad económica, que los precios se mantengan estables, que no haya un problema de tasa de cambio que esté fuera de control, si usted garantiza que la economía se mantenga más o menos a flote, usted consigue el respaldo de la gente. Eso es lo que explica el éxito del PLD. Eso es lo que explica los dos gobiernos. Y es lo que explica que incluso la gente no priorizara algunos temas que la oposición sistemáticamente trató de explotar. La mejor prueba fue el caso de la repetición de Héctor Valdés en los gobiernos del PLD. Sí. Que ellos no tuvieron problema de que tenemos que poner uno de nosotros, sino mantuvo. Eso es lo que explica que mantuvieran a Héctor Valdés. Los dos, ¿eh? Sí, eso es, exactamente. Los dos. ¿Por qué? Porque eso es una cuestión fundamental. Y ahí es en donde está. Si este es el que nos da estabilidad, este es el que tiene exactamente, eso es así. Ahora, cuando hay problemas con eso usted lo vio en el caso de Brasil. Un gobierno exitosísimo, o dos gobiernos exitosos. Primero el de Lula, con programas sociales exitosos, y después el de Dilma Rousseff. ¿Y después? ¿Cuándo comenzaron los problemas? Cuando comenzaron a incrementarse los precios. Y eso creó una circunstancia que hizo posible que todos esos casos que estaban sonando de corrupción y las cosas que se denunciaban tomaran cuerpo, y dio al traste eso, creó las condiciones para que saltara el gobierno de Dilma Rousseff. Pero oyéndote me doy cuenta por qué cuando pasa el tiempo y ellos decidan salir de la política o el tiempo los venza, me doy cuenta, cuando hablamos de Valdés, que dentro de la organización, que era una organización que no tenía especialistas en todo, porque ellos llegaron casi de sorpresa al poder. Pero mira, los dos utilizaron dentro del partido la gente que les resolvía problemas. Por ejemplo, tú coges Vicente Bengoa, tenía a Toribio, tenía a Simón, a Sigfrido y al mismo Reinaldo en el Congreso. Es decir, y el de turismo, ¿cómo se llama? Francisco Javier. Esas personas repetían en los dos gobiernos. Ese es otro asunto importante. Usted tener un equipo de gobierno y tener buenos asesores es una cuestión fundamental para usted hacer una gestión exitosa, porque el presidente no tiene que saberlo todo. Ahora, el presidente tiene que saber realmente en manos de quién es que pone los asuntos públicos. Eso para mí es una cuestión esencial. Y saber, porque en la sociedad hay un montón de intereses que tratan de montársele encima a los gobiernos. Y eso muchas veces hace fracasar. Lo que fracasar. pasa es que a veces son muchos esos intereses y de diferentes. Primero, cuando los problemas vienen de adentro. Mira cómo Leonel forma un partido, pero no tiene competencia dentro de su partido. No. Sin embargo, el principal problema que tiene Luis lo tiene adentro. Guido y Ramón son más oposición
que el propio Leonel, a pesar de que ya Leonel está cogiendo fuerza, ¿verdad? Digo, ánimo para hacer oposición. Pero lo que estás diciendo de que hay que saber a quién se pone, tiene que ver con lo que dice el obispo. Pero cuando un presidente como Luis Abinader dice, ay, joder, ¿qué es lo que está hablando aquí? Que tengan cuidado que son príncipes. No, lo que pasa es que la iglesia y los medios de comunicación reciben muchas quejas y muchas informaciones de sectores que no se atreven a decirlo por otro lado. Y cuando tú oyes eso, tú dices, ¿y a qué se está refiriendo el obispo de que tenga cuidado con eso? A algo que amerita. Padre, venga acá, dígame, ¿de qué es lo que usted me está hablando? Que los diputados y los senadores no pueden ir a obras públicas para que Deligne le haga las obras que él quiere. Deligne no le puede decir, mira, aquí no hay un chele, ¿eh? Lo que tiene es que no recibirlo. Entonces eso le da problemas. No hay respuesta. Es que hay problemas. Sí. Y yo creo que el optimismo debe tener como sus límites. Tú no puedes decir, aquí no hay cuarto, porque si lo dice el gobierno, transmite pesimismo. Y tampoco puede asumir posiciones de bala que me dice, él de las pocas veces que hablé, ese problema de Haití es inexorable. Es decir, lo único que se puede hacer es quizás posponerlo, pero él lo ve como una cosa que era imposible de parar. Y la corrupción, bueno, hasta ahí, hasta la puerta. ¿Por qué? Pues él mismo le dijo a una persona que era empresario, pero era político, y fue a hablar con él de política. Y él le dijo, ¿usted aceptaría un cargo? Dice, no, presidente, yo vine aquí a hablarle de este asunto político. Y le dice, me vuelvo y se lo repito, ahí hay pingües beneficios. Es decir, que él era un pescador, él no mordía el anzuelo, pero se lo tiraba a los otros. Pero eso de saber incluso cómo, si usted no tiene la solución a un problema, cómo eso, aunque sea, se pueda postergar, también es otra cualidad que debe tener un buen gobernante. Porque hay problemas con los que es difícil lidiar y que probablemente no tengan solución. Pero usted lo puede de alguna forma posponer. Y los imponderables, doctor, las cosas que tú no puedes evitar. Como por ejemplo, tú tienes ahora mismo, cuando salimos de la pandemia, porque tú puedes reconocer que el gobierno pasado y frente a la pandemia, hicieron lo correcto. Sí. Dentro de lo posible. Dentro, claro. ¿Verdad? Sí, dentro de lo posible. Sí. Y en algunas cosas, definitivamente, el presidente trazó una raya bien clara y es, este gobierno no es de izquierda. ¿Verdad? Este gobierno es amigo de Estados Unidos. Entonces, no chino, no China. ¿Verdad? Y ahí no hay problema. No hay cuarto, público-privada, fiducia y venta de cortar toda la cinta privada que haya que cortar. Pero está claro en eso, y ya por lo menos uno sabe por qué camino viene. Ahora, cuando tú hablas con la gente del PRM, a ellos se les olvida que ellos no tenían votos para sacar a Luis presidente. No tenían los votos, ellos tenían 35%. Ahora, ¿lo tienen todavía? Lo que tú dijiste al principio. No, probablemente no, porque fueron circunstancias. Habría que ver si esas circunstancias se están dando ahora y cómo las cosas van a evolucionar. Nosotros hablamos la semana pasada de eso. Yo le dije que ya el cuadro político hoy en República Dominicana es distinto. Es distinto. Carlos, si hoy fuera, hoy, 16 de mayo, y a ti te entregan una boleta en la que esté Abinader, Leonel y Margarita, ¿por quién tú votarías? Carlos no lo va a decir nunca.
El voto es secreto, pero ¿y qué le hace a usted pensar que ese va a ser el panorama? No, yo no digo, oye, tú eres sordo. Si hoy fueran Si esas hoy y te fuera, presentan en el esas hipotético tres, caso, ¿qué tú haces? No votas, ¿verdad? es un derecho que le asiste a cualquiera, definitivamente. Pero yo lo sé. No tener que elegir una gente. Sí, Pero pregúntame. Ok, bueno, usted votaría por uno de Por ellos. Luis, ¿Por qué? porque así tendría tiempo de completar una obra de gobierno que él solamente tiene 2 años. ¿Y usted cree que Luis Abinader y su gente, no voy a decir su partido, su gente, serían capaces de convencer a la población de que lo que no les han podido cumplir fue por tantos elementos como, de una manera simple decirle, tuvimos pandemia, tuvimos guerra, tuvimos cosas, y podrían volver a votar por él? Bueno, yo no sé, pero yo voto porque yo lo entiendo. Y aquí la gente es más inteligente de lo que tú te empiezas. Mira, ayer estaba Paz ahí. Yo no quise, porque nosotros no atropellamos invitados. Pero, vine, Vinci, ¿cómo dice eso? Viven, sí. Entonces, yo llegué al PLD grande y logré la senaduría de la capital. Llegué ahora al PRM y soy el Mayimbe de la bachata. ¿Verdad? Sí. Ajá. Leonel dice lo mismo. Yo aquí soy el único. Y me voy de ahí porque hay mucha competencia. Cuando Leonel salió, había 7 aspirando a la presidencia. 7. ¿Tú oyes? Sí. Entonces, él lo que hizo fue corregir sobre todo la competencia. Y como hizo una alianza, lo han excluido, pero hay una solución de continuidad. Sí. Desde el 95, desde que se preparó la candidatura de Leonel hasta hoy, en que hay muchas cosas en común entre Leonel y Danilo Medina. Ahora el malo, el billete pelado se lo sacó Danilo y el premiado Leonel. Impoluto. Y yo te voy a decir una cosa. Yo votaría por Luis. Pero si yo soy negociante de la política, yo votaría por Leonel. Usted viene diciendo hace días que hay gente que está esperando, aguantando. ¿Tú estás oyendo lo que te estoy diciendo? Si fuera por negocio, Si yo fuera a hacer negocio, lo que estábamos hablando con Feli ahorita, Sí. si yo, ¿cuál es que me puede? Yo hablo con él, hago mi arreglo y hago ese asunto. Vamos a una pausa.